Buenas noches, sean ustedes bienvenidas nuevamente aquí al Grupo Cáncer de Mama. Ya me conocen, mi nombre es Olga García, soy psicóloga con una especialidad en tanatología. El día de hoy vamos a hablar acerca del sentido del dolor y el sufrimiento, ¿sí? Y vamos a empezar con una frase que creo que hemos oído todos y todas alguna vez en la vida. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. ¿Cómo ven? ¿Qué les suena esta frase, esta palabra? ¿Sí? Pues efectivamente, todos en la vida hemos pasado por momentos de dolor y sufrimiento. Y creo que nadie estamos exento de ellos, porque a fin de cuentas es parte de la vida, que si de repente nos da miedo enfrentarlos, porque a nadie nos gusta sufrir y sentir dolor, pero sin embargo sí es importante que entendamos que es parte de la vida, ya que si nosotros pues no queremos sufrir, pues no tendríamos que relacionarnos absolutamente con nadie, tendríamos que vivir prácticamente en una burbuja para no tener pérdidas, dolores, sufrimientos, etcétera. Vivimos en una cultura en la cual, si es posible, evitamos el dolor en todos los sentidos. Aquí estamos hablando en el dolor físico también, que es parte de nosotros. Si tenemos algún padecimiento o simplemente me van a curar el dedo, y quiero ser muy simple con los ejemplos, y digo, ay, me va a doler, y empezamos ahí desde esa parte, ¿no? No nos gusta, y vivimos en una sociedad en que tratamos de evitar en la medida de lo posible el dolor y el sufrimiento. Nos han hecho creer que el sufrimiento es malo, que no que no es bueno, que debemos de estar siempre bien. Pero a veces el sufrimiento, lo vamos a ver con calma, nos ayuda a desarrollar, a realizar otras actividades. Si ustedes me permiten, voy a saludar a Magda. Hola Magda, buenas noches, gracias por compartir con nosotros y conectarte. Entonces aquí es importante que evitemos eso, el evitarnos sentir el dolor y el sufrimiento, porque es parte de la vida. ¿Sí? Nosotros no podemos vivir aislados porque siempre el dolor o el sufrimiento se da cuando hemos tenido alguna pérdida. Una pérdida no necesariamente tiene que ser muerte. Cuando perdemos el trabajo, cuando perdemos la salud, a veces, por ejemplo, cuando diagnostican a una persona como diabética, ¿no? Sufre mucho, se priva, se incomoda, siente que ya es lo peor que le puede pasar en la vida, ¿no? Entonces esa es una parte bien importante. Y aquí también algo que les quisiera comentar, algo que me pasó el día de ayer. Iba yo en el taxi y les comento esto porque tiene su razón de ser. Dice el señor, me decía el taxista, qué bueno, lo bueno es que tengo trabajo porque lo corrieron y tenía ya un trabajo. Y yo le digo, pues lo bueno es que tiene salud. Aquí es cuestión de enfoques. ¿Qué es de lo que carecemos o qué es lo que nos hace falta? ¿Qué es lo que valoramos, no? ¿Qué es lo que valoramos? Entonces aquí en esta parte de la cultura, cada uno va haciendo diferentes situaciones y diferentes cosas. Y parte del sufrimiento, y por eso es el ejemplo que les di, es la necesidad que tenemos como seres humanos, ¿sí? Cuando nosotros tenemos alguna necesidad, es aquello que empezamos a tener sufrimiento, lo que les comentaba del taxista. En el momento en que él se quedó sin trabajo, ¿qué pasó? Sufrió, sintió la angustia. ¿Qué pasa? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a subsanar mis gastos? Entonces es una necesidad y ahí se va dando. También tiene que ver cuando, por ejemplo, alguna persona que queremos se enferma, nos provoca inseguridad, no sabemos qué va a pasar, ¿no? También tenemos la necesidad de sentirnos amados. Eso es parte de la vida, de sentirnos valorados, queridos. Y cuando esto no se da, de repente también nos sentimos incómodos, no nos agrada. La seguridad que nos da el empleo, como les comentaba hace rato, la necesidad de tener a mis seres queridos bien, a gusto, estables, que todos estemos en armonía y tener estabilidad tanto económica como emocional, como social, etcétera. Entonces, el dolor generalmente lo podemos entender como un malestar físico, ¿sí? El cuerpo tiene que ver. Esa parte donde nos sentimos mal, nos duele algo, esa es la parte del dolor. Pero también existe un dolor psicoafectivo, ¿sí? Cuando no estoy bien
que me puedo sentir triste, enojada, tengo miedo, me frustro, experimento sentimientos que no son tan positivos por las pérdidas que hemos tenido en la vida. Ujú. Esa es la parte del dolor psicoafectivo, pero también tenemos la parte del dolor espiritual. Es este sufrimiento que corresponde a nuestro espíritu, independientemente de la creencia religiosa que profesemos. Está la parte del espíritu. La parte de la espiritualidad en cualquier creencia religiosa tiene mucho que ver. Y el ser humano es el único que tiene la capacidad de darse cuenta de que está sufriendo, de que algo no está bien. Si nos vamos a la parte física, nosotros sabemos que tenemos cabeza, pero generalmente no la percibimos. Salvo ahorita que les dije de la cabeza, ustedes seguramente hicieron conciencia de la cabeza, pero normalmente no estamos pensando en ella. Estamos así, tranquilos y sabemos que está ahí. Pero cuando la cabeza nos empieza, como la empezamos a sentir, no necesariamente el dolor, nosotros nos conocemos y sabemos que algo está mal. Así somos los seres humanos. Entonces tenemos la capacidad de percibirlo y de darnos cuenta de ello. Entonces también ahí es la parte de la espiritualidad y que tenemos que seguir adelante. El dolor y el sufrimiento se presentan en la vida sin pedir permiso. Son parte de. En cualquier momento nos pueden decir, ¿saben qué? Te quedaste sin trabajo, búscale y busca otra opción de servicio. Cuando perdemos la salud, por ejemplo, es una parte de la pérdida, no es algo que hayamos deseado, así como que, no, pues hoy me quiero enfermar de la garganta, ¿no? Quiero sentirme mal, que a veces la mente lo logra, ¿no? Pero veamos en un estado óptimo. Entonces ahí también es importante hacer esto. Las heridas psicológicas, cuando perdemos a una novio en la adolescencia, también pega, ¿no? Cuando nuestros padres, perdemos a nuestros padres, todo es parte de las pérdidas que tenemos en la vida y que vamos a ir desarrollando poco a poco. Bueno, que son parte de. El sufrimiento nos hace sentir carentes de algo o de alguien, ¿sí? Cuando perdemos a alguien nos sentimos perdidos, confusos, no sabemos qué hacer. A veces nos dicen, hablábamos hace rato de que vivimos en una sociedad que nos dicen que no es bueno el sufrimiento y a veces negamos lo que nos provoca sufrimiento. Nos sentimos mal, destruidos y aniquilados. En ocasiones, el otro día comentaba con un paciente, me decía, vino su mamá a consulta, había perdido a su hermano, ella se sentía como tenía que vivir su duelo, su pérdida. El hijo se angustiaba y me decía, es que yo no quiero ver a mi mamá que sufra, pero la realidad es que tenemos que experimentar el dolor o el sufrimiento para poder sanarlo, porque si nosotros le damos un rechazo a nuestro sentimiento o a nuestra emoción, pues no pasa nada, no pasa nada, no lo resolvemos, no nos damos la oportunidad de sanarlo, de hacerlo que fluya más, ¿sí? Entonces, esta es la parte de. Gracias a Viole, perdón tantito, gracias a Viole, gracias a Marcela por estar con nosotros, muchas gracias. Si tienen preguntas, chicos o chicas, con toda confianza pregunten y aquí estamos en lo que les podamos ayudar. Continuamos con la parte del sufrimiento. Existen dos clases de sufrimiento, el inevitable e irreparable. Este no lo podemos controlar, pero absolutamente para nada. ¿Sí? Las pérdidas, sabemos que existen. Por ejemplo, un accidente necesariamente no es controlable. ¿Sí? La pérdida de un familiar, como les decía, la pérdida de la salud. Estas son cosas que no están en nuestras manos como tal controlar. Pero existen también unas pérdidas que son evitables o reparables. Si yo, por ejemplo, tengo sobrepeso y sé que esto me está haciendo daño, pues lo podría evitar. Podría tratar de cuidarme y hacerlo de una mejor manera. ¿Sí? Lo puedo. Si voy mal en matemáticas, por ejemplo, eso es una pérdida que voy a reprobar. Pues sí, ¿qué puedo hacer? Pues ponerme a estudiar un poquito más, ¿no? Y esto nos ayudaría a subsanar y que no reprobemos el año, por ejemplo, ¿no? Esto lo podemos evitar, pero hay pérdidas que no podemos evitar y que son parte de la vida. El sufrimiento normalmente
si nosotros como seres humanos le damos un sentido, nos va a ayudar a mejorar. Por ejemplo, actualmente, con lo de la pandemia, mucha gente puede estar enojada, frustrada, molesta. ¿Por qué? Porque no salgo, porque no voy, porque no hago. Y si esto lo tomamos como una oportunidad, bueno, sí estoy aquí encerrada, pero ¿con quién estoy encerrada? Con mi familia, con los seres que quiero, o simplemente vivo sola, pero me disfruto mi tiempo, mi compañía, estar conmigo misma, el poder leer, ver películas, hacer las cosas que a mí me gustan. Entonces aquí yo decido darle un sentido a este sufrimiento aparente de estar encerrada. Entonces ahí podemos ir mejorando y haciendo cosas. Y aquí podremos dar la oportunidad de valorar y decir qué es lo que vamos a funcionar. Perdón, pero los lentes me hacen falta. Lilia, buenas noches. El sufrimiento me deja un dolor y tengo que vivirlo. Darme el permiso, negarlo traerá más dolor. Efectivamente, no nos va a dar oportunidad de sanarlos, de hacer las cosas. Es que de verdad es vivirlo. Debemos de vivir el sufrimiento para crecer. Claudia, Erika, buenas noches. Entonces aquí es importante darle un sentido. Y además algo que es bien importante, el sufrimiento es personal. Podemos ver a unos hijos, familia, fallece el padre, los únicos, y uno dice, bueno, pues los hijos van a sufrir igual. No es cierto. Todos sufrimos de manera diferente y todo el mundo vivimos el dolor de diferente manera. Depende también de las herramientas que nosotros tengamos y cómo lo queremos valorar. El sufrimiento es aquella sensación de dolor, molestia, malestar e infelicidad de la persona. No me siento a gusto, no me siento bien. Me da la sensación de que está ligado a lo físico, porque sí podemos somatizar, pero también el sufrimiento es espiritual. Y darle el sentido, el otro día yo leí algo de una persona que dice, bueno, es que le encuentro sentido, después de muchos años de matrimonio, fallece la esposa. Un matrimonio bien avenido, y el Señor le encuentra sentido diciendo, mi esposa no vivió la pena que yo estoy viviendo. No sé si este ejemplo les ayude. Esta es la manera de que digo, bueno, él no está sufriendo, ella no está sufriendo lo que yo estoy sufriendo. Ya con eso le estoy dando un sentido a la vida, ¿sí? Entonces, para la tanatología, el dolor es físico, el sufrimiento es espiritual y lo debemos enfrentar con la mejor actitud que podamos, ¿no? Que podamos solucionar y hacerlo. Hola, Elías, ¿cómo poder soltar y aprender a dejar a un lado el sufrimiento? No es fácil, pero tenemos que vivirlo. Y no es dejarlo a un lado, es aprender a vivir con él. Cuando nosotros tenemos una pérdida de un familiar, pensamos que el duelo es dejarlos ir y que no va a pasar y que ya termina. El sufrimiento es vivir las cosas ya con la tranquilidad de lo aprendido. No es nada más soltar, es vivirlo y que lo podamos dejar ir poco a poco. Aquí es importante también que nosotros desarrollemos esa capacidad. ¿Qué aprendizaje me está dejando esto que estoy viviendo? ¿Sí? Por ejemplo, hay gente que tiene personas con algún trastorno, síndrome de Down, por ejemplo, y de repente no encontramos los medios para que me atiendan o que atiendan a mi familiar. Entonces, ¿cómo le hago? Empiezo a buscar las herramientas necesarias para que lo atiendan. Pero esto me está dando un aprendizaje. ¿Sí? ¿Me explico? Y entonces me empiezo a relacionar, me empiezo a involucrar y de momento empiezo a reunir gente, que es lo que hacemos en este grupo, que tenemos un grupo de gente que tenemos las mismas características, ya sea que padecemos la enfermedad o que somos familiar de la gente que tiene el padecimiento, y nos apoyamos y nos damos tips y nos vamos guiando. Entonces, esta es una manera de hacer de nuestro sufrimiento o de nuestro dolor un acto de valentía y sacarle sentido a esto que estoy viviendo. ¿Se me explicó? Dice Rechi, éxito, mucho éxito y gracias por compartir. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Parte de este aprendizaje tiene que ver que cuando a nosotros nos dicen
usted tiene X padecimiento, siempre nos preguntamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasa esto? Y yo luego me pregunto, ¿para qué nos pasa esto? Esto es el sentido del sufrimiento, no sé si me explico. ¿Por qué me pasa a mí y por qué no? ¿Sí? ¿Por qué a mí no me pasaría? Sí, yo sé que soy única, irrepetible, irreemplazable y soy lo máximo, al igual que cada uno de nosotros. Pero ¿por qué a mí no me podía pasar? A todos nos pueden pasar diferentes circunstancias de vida. Aquí lo importante es que la aprenda a manejar. Y cuando entramos a esta parte de para qué lo estoy viviendo, es porque entra la parte de la espiritualidad. ¿Qué es lo que voy a aprender con todo esto? ¿Qué es lo que voy a llevar en este caminar o en este peregrinar que estoy viviendo ahorita? ¿Qué aprendizaje voy a tener? ¿Sí? Les comparto también, conocí a una persona cuando fue, ¿sí? Ella era una persona que tenía diabetes, tenía muchos problemas de salud, entonces lo vivió muy pacíficamente aparentemente. Entonces lo vivió como tenía que vivirlo porque no le agobiaba tanto, sus preocupaciones eran otras, ¿no? Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que depende de lo que estemos viviendo, es como lo vamos a enfrentar. Si siempre he tenido una vida tranquila, a gusto y todo, y de repente me surge alguna situación que me altera mi homeostasis o mi equilibrio emocional, por supuesto que me va a afectar, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo estaba acostumbrada a estar bien, pero también es importante que aprendamos que el estar juntos, el estar con gente nos genera conflictos, ¿no? Nos genera duelos, pérdidas y crecimiento, porque la verdad esto es parte del crecimiento. Aquí Víctor Frank dice que el sufrimiento, perdón que estoy leyendo, no es necesario para encontrar el sentido. El sentido es posible a través del sufrimiento, porque si yo nunca he vivido sufrimiento, pues no voy a aprender, no voy a desarrollar. Hay algunas áreas que yo les quiero compartir que nos ayudan a encontrar sentido a la vida. Estas áreas que nos podrían ayudar un poquito y buscar ese sentido sería el autodescubrimiento. ¿Quién de ustedes, si pueden compartirnos, me pueden decir si realmente se conocen? Cuando a alguien le preguntan, descríbete cómo eres, empezamos con la parte, para empezar de repente, porque me ha pasado en los grupos, dicen, ¿cómo soy? Empiezas, soy bajita, soy alta, soy rubia, soy morena, se describen físicamente, pero realmente, ¿cómo somos? A veces no nos conocemos cómo somos. Entonces, aquí en esta parte, cuando enfrentamos una situación, esta parte de autoconocimiento nos permite enfrentarla un poquito mejor, ¿sí? Porque yo me conozco, sé mis fortalezas, sé mis debilidades, porque también no somos perfectos. Entonces aquí es importante que nosotros nos conozcamos para poder sacar esa fortaleza o ese empuje que necesitamos para solventar y subsanar todas las situaciones que nos presente la vida, porque ninguno estamos exentos de ellas, ¿sí? También tenemos otra parte que es la opción. Yo aquí, perdón, me voy a regresar un poquito. Yo les recomendaría que en esta parte del autodescubrimiento trataran de hacer un análisis. A ver, ¿cómo soy? No vayamos a la parte de que si somos inteligentes, si somos responsables, que somos muy estudiosos. No, vayamos a la parte, ¿cómo soy como persona? Soy valiente, soy enojona, soy una descripción realmente de cómo somos. Y si nos la pueden compartir después en el grupo, estaría genial. Si les costó trabajo también describirse, ¿no? Porque eso de repente nos cuesta trabajo describirse y ver qué es lo que pasa, ¿no? A ver, voy a leer un comentario para pasar al otro. Desafortunadamente la vida nos enseña a adquirir, tener y a no perder. Aquí está. Soltar, a no perder, a no soltar. Cada persona manifiesta el dolor como le enseña el entorno familiar. Así es, Lilia. Incluso a los niños, sobre todo varones, no llores, ¿no? Entonces ahí no llores, ¿por qué no? Me siento mal, me duele, estoy sufriendo.
María, buenas noches. Entonces, es esa parte que nosotros debemos enseñar y tienes toda la razón, Lili. No nos permiten ser, no nos permiten manifestar, que es la parte que vimos también al principio. Entonces, también eso es importante. Entonces, se les quedó de tarea, háganlo para ustedes. Cuando tenemos una situación que no es agradable, cuando estamos pasando por un dolor, por una pérdida, por este sufrimiento, también tenemos que buscar opciones. Opciones, a ver, la vida hay cambios. En esta situación, ¿qué hago? ¿Sí? Bueno, puedo hacer esto y esto. Y hacer una lista de las opciones. En esa opción, en esta lista vamos a encontrar la mejor opción para solucionar lo que nos está aquejando. ¿Sí? Y también la manera de enfrentarlo, por supuesto, ¿no? ¿Cómo lo vamos a mantener? ¿Cuál de estas alternativas me va a dar más sentido, va a ayudar más a mejorar la situación? Perdón, y podemos sacarlas adelante. También nosotros somos seres únicos e irrepetibles, pero también desgraciadamente o afortunadamente el día que nosotros no estemos, pues alguien nos va a reemplazar en el trabajo, por supuesto. En la familia está más cañón, definitivamente. En la familia, híjole, no es tan fácil reemplazar a la gente que perdemos, pero sí es importante. María Riz, ahorita te comento. Aquí es importante en esta parte, cuando encontramos sentido a través de que somos seres únicos. ¿Qué es lo que estoy aportando yo? ¿Qué es lo que estoy dando? ¿Cómo soy mejor persona? ¿Sí? ¿Cómo soy yo como mejor persona? Esta es la parte que me hace única. Yo soy muy empática, me gusta ayudar a la gente. Esto es una parte muy importante que podemos manejar. Entonces, en eso soy buena, esto me hace única y me hace irrepetible. Aquí María nos comenta que murió su esposo. Aquí es importante dejar de desprender, vivir tu duelo, vivir tu dolor. Si quieres, después nos comunicamos, María, a través del grupo, pero aquí sí es importante esto, sentir lo que estás viviendo. Yo sé que a veces no es fácil, pero eso lo tienes que manejar de manera más privada, porque aquí no podemos entrar en muchos detalles, pero si quieres nos mensajeamos a través del grupo y te comparto un poquito más si estás de acuerdo. ¿Sí? Abrazo tu sentir, María, te dice Magda. ¿Sí? Esta es la parte importante del grupo, ¿no? Entonces, la creatividad también, nos regresamos a la parte de la unicidad. ¿Cómo puedo yo ser creativa? ¿Qué puedo lograr y cómo puedo mejorar? Aquí, por ejemplo, lo que nos decía, debo de vivir mi dolor, sea el que sea, y lo debo de enfrentar de la mejor manera. Y en este sentido es a través, a lo mejor desarrollando actividades, a lo mejor siendo como soy. Y aquí también es bien importante hablarlo con mi entorno, con mi familia, con mis grupos, con quien yo sienta la confianza de hacerlo. ¿Sí? Otra parte es la responsabilidad. Ser responsable no es, soy muy cumplido para hacer mi tarea o soy muy cumplido en mi trabajo. Aquí la responsabilidad la vamos a entender como la parte de responder. ¿Cómo respondo yo ante ciertas situaciones? Dice Víctor Frank, seguir directrices externas, ¿sí? Esa sería una manera. Si me dicen que lo que me han enseñado mis padres, lo que decía hace rato Lilia, ¿no? Y también, bueno, pues lo que me dijeron, lo que se esperan de mí, ¿no? Ahorita, por ejemplo, entiendo, es un ejemplo a lo mejor que no viene, no es muy agradable ahorita para María, pero alguna persona alguna vez me comentó, es que murió mi esposo y yo no sentí nada. ¿Y qué creen? Que a esa persona comentaba, ella dice, es que me critican porque yo no sufrí. Pues bueno, es que ella vivió su dolor de otra manera, o a lo mejor el esposo, porque a veces también es una parte de que le encontramos el sentido, bueno, él ya estaba sufriendo mucho, el caso de la persona que les comento, estaba sufriendo mucho, no era ya sano para ellos, y a veces es mejor despedirnos que dejarlos que sigan sufriendo. Entonces ahí es la parte donde dice, ¿por qué esperaban de mí un dolor? O sea, que yo estuviera sufriendo y estuviera tirada. Yo no. Entonces fue una manera de que ella enfrentó y cómo la gente esperaba que ella sufriera,
que ella estuviera tirada en el piso, y realmente no siempre puede ser así, podemos enfrentarlo de diferente manera. Entonces aquí también es donde nosotros también nos comenta la otra manera de hacerlo, es de acuerdo a lo que yo siento, a cómo me siento y cómo va mi conciencia y mi intuición, así lo maneja, cómo yo lo estoy viviendo y cómo lo voy a ir desarrollando. Y aquí es la parte también que nosotros debemos de hacer una elección totalmente responsable y que tenga sentido para nosotros. Y que también es importante que tomemos en cuenta a los otros, porque si mi actuar, el tomar mi decisión, como les dije hace rato, hago mis opciones, pero si la opción o la actitud que yo voy a tomar ante esta solución, lo que va a hacer es que yo dañe a otras personas, entonces ya no estoy siendo responsable, porque estoy dañando a otras personas. Aquí la parte de que pues, todos tenemos derecho a hacer lo que quieran, pero sí dañar a otras personas. María me dice, yo sí sufro, pero le echo ganas. Sí, María, yo sé, generalmente duele la pérdida, duele esto que estamos viviendo. Échale ganas, pero también date la oportunidad de sentir, de sufrir, de entender tu proceso de duelo, de que, porque además no es algo fácil, ¿no? Perder a tu compañero de vida. ¿No? Porque a veces dice una persona que aprecio mucho, dice, es que el estar ahí, el que esta persona con ella dice, es más lírica, dice, alguien que nos arrime un vaso de agua, ¿no? Pero aquí sí, vive de verdad, María, tu dolor, siente lo que tengas que vivir y, y vas para adelante, ¿no? Pero todos los procesos de duelo tienen un tiempo, no es de que ahorita para mañana ya voy a estar bien, ¿sí? También hay otra parte que es bien importante, aquí la autotrascendencia. Aquí voy a tomar un poquito lo de María, si me permites. Tu esposo te dejó algo y le dejó algo a tu familia. Esta es la parte de la trascendencia, que vamos nosotros más allá de lo que estamos viviendo, ¿sí? Más allá de lo que nosotros eh, queremos ser. La vida no termina hasta acá, ¿sí? Sino termina cuando ya nadie nos recuerda, pero también aquí viene la parte donde, ¿qué es lo que me está dejando? ¿Qué me enseñó esa persona que ya no está, o la pérdida o el dolor que estoy viviendo? ¿Qué me dejó? ¿Qué me está dejando? ¿Qué me enseñó? ¿Sí? No me refiero a cosas materiales, que me dejó la casa o me dejó esto, el otro, no. ¿Qué me enseñó? ¿Qué es aquello que me deja como grabado en mi corazón y en mi mente, que me hace sentir que esto es irrepetible? Entonces esa es la parte de la trascendencia, de tenerme más allá. Entonces también nosotros, aquí es esta parte, con esta forma de vida, con esta forma que yo estoy viviendo, ¿cómo voy a trascender? ¿Cómo quiero que la demás gente me recuerde cómo estoy viviendo este dolor? ¿Cómo estoy viviendo esta pérdida de lo que sea? ¿Sí? De salud, de trabajo, de duelo, de compañeros de vida, de lo que sea. ¿Cómo lo estoy viviendo? Esa es la parte de la trascendencia. ¿Cómo me van a recordar en ese sentido? ¿Sí? Al realizarla, aquí también es la parte de que qué tanto ayudamos al otro, qué tanto podemos apoyar, decir y hacer otras cosas para ellos mismos. Aquí también, así es, me dejó tristeza. Te dejó tristeza ahorita, María, pero también, perdón, compañeritas del grupo, pero también aquí es importante que hablemos una parte de esto. Pero también te dejó, no sé, te dejó tristeza porque fue importante para ti, porque algo te aportó a tu vida, ¿sí? Compañerismo, ahorita sientes la tristeza y vívela, vívela, pero también poco a poco vas a ir entendiendo que te dejó otras cosas. Ahorita te dejó tristeza, pero más adelante vas a entender que te dejó, yo no los conozco, pero que te dejó a lo mejor compañerismo, que te dejó que fuera una persona a lo mejor entusiasta, no sé, alegre. Entonces ya después con el tiempo lo vas a recordar, o era muy serio, muy formal, no lo sé, pero te va a dejar esas partes que es la parte de la trascendencia, de que lo vas a recordar ya en una parte mejor, con recuerdo pero sin dolor, ¿sí? Que fue parte importante o que es parte de tu vida, pero sin dolor.
¿sí? Dice, también se sufre en el transcurso de un padecimiento y en la pérdida de este puede haber un alivio. Y la sociedad critica el que no llores, el que no te deprimas, pero sala cada uno de ellos sabe el dolor que hubo en el camino. Así es, efectivamente. Aquí se refiere básicamente al ejemplo que puse hace rato, y sí es cierto. La gente no sabe, acuérdense que nadie sabe lo que traemos cargando más que el que lleva el costal encima. Nadie lo sabe más que nosotros, ¿no? Aquí nosotros tenemos la libertad de convertir nuestro sufrimiento en crecimiento. Podemos tratar de enfocarlo como una parte de crecimiento, lo que habíamos visto hace rato, ¿no? El hecho de que, bueno, yo tengo este problema, vamos a hacerlo de tal suerte, ¿no? Vamos a generar, aquí por ejemplo estamos en el grupo de cáncer, que estamos generando empatía, ayuda. Esto es una parte del crecimiento y de trascender también, desarrollar diferentes actividades y habilidades para seguir adelante. La humanización, que esta parte del dolor que estoy sintiendo, la pérdida que estoy teniendo, me haga más humana, que haga yo más conciencia de lo que estoy haciendo, ¿sí? Que sea más empática, que me ponga en el lugar del otro, que también me dé la fortaleza de, de salir adelante, de lograr sacar adelante mi familia, no sé, lo que tengamos, cada situación que estemos viviendo cada uno de nosotros, y oportunidad de desarrollar nuestras actividades, nuestro conocimiento, y que podamos desarrollar algunas cosas, ¿sí? Entonces, esta es parte de lo que podemos desarrollar con esta situación del sentido del sufrimiento. Aquí también es importante, para que salgamos a flote con lo del sufrimiento, que podamos hacer la parte espiritual, que nos agarremos de lo que creemos, de nuestra creencia. Cada uno es respetable, aquí es lo importante, respetar la creencia, pero a veces esa parte nos da la tranquilidad, la parte de la espiritualidad, que podamos subsanar esta situación. María, 40 años con él es toda una vida. Yo creo que estuviste más años con él que con tus papás. Entendemos tu sufrimiento, entendemos la parte que estás viviendo, queremos ser empáticos. Soy empática contigo, te entiendo perfectamente. De verdad, mándame un mensajito y con gusto platicamos, ¿te parece? Sí, por favor. Entonces, chicas y chicos, espero que esto haya sido de utilidad, de verdad. Todos andamos en el camino en que de alguna u otra manera vamos a tener pérdidas, sean de las que sean. Y todo vale la pena si lo hacemos con todo el amor y con todo el gusto, y que vivamos las cosas de la mejor manera. Les agradezco mucho su asistencia. María, te abrazamos de verdad con el corazón. Magda y todos los que estamos aquí en el grupo, Magda, porque hace rato lo hizo extensivo, estamos contigo, y pues vamos para adelante, vive lo que tengas que vivir. Y chicos, muchas gracias por estar con nosotros. Les agradezco su asistencia, espero les haya ayudado, y nos vemos pronto. Muchas gracias, cuídense mucho y estamos en contacto. Dios los bendiga.